tardes, hermanos, hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a dirigirnos en oración y luego paso a dar las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por ello, que todo sea para honra y gloria tuya, que sea de mucha edificación para todos quienes la escuchen y que el Espíritu Santo me dirija. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano y también ustedes pueden sintonizar nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Estamos en este tema de la vida y ministerio de Cristo en la lección número 42 y hoy vamos a ver el subtema cómo llevarnos bien con los demás, parte 1. Les recuerdo que esta es continuación del tema no juzguéis, que les anuncié que ya vimos 2 partes. En este subtema, cómo llevarnos bien con los demás, vamos a ver 3 partes. Yo les había dicho que eran 2, pero considerando y analizando el material de estudio, veo que serán 3 lecciones. Bueno, en el mensaje anterior dimos comienzo a un estudio de Mateo 7, 1 al 12 y precisamente aquí vamos a continuar haciendo un examen detenido de los versículos 3 al 12 de Mateo 7, que todavía estamos en la parte que corresponde al Sermón del Monte. Es un pasaje que nos enseña, entre otros principios, cómo llevarnos bien con los demás. En este mensaje se extraen del texto 6 sugerencias acerca de las relaciones interpersonales, 6 principios fundamentales para llevarnos bien con los demás. La primera sugerencia se basó en los versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque perdón, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. De estos versículos extrajimos el primer principio fundamental para llevarnos bien con los demás. ¿Cuál fue ese principio? Debemos dejar de tener espíritu de juicio. Y usted recuerde que esto en estas 2 lecciones anteriores lo estudiamos ampliamente. En cuanto a este principio, se propuso que Jesús estaba censurando por lo menos 5 prácticas corrientes, tales como, se las voy a mencionar. 1, dejar que nuestros antecedentes, prejuicios y preferencias
influyan en nuestros juicios. 2. Hacer juicios apresurados sin tener a mano todos los datos y sin conocer la totalidad de la situación. 3. Tratar de hacer juicios en cuanto a los motivos del otro. 4. Interpretar de la peor manera posible lo que la gente hace en lugar de interpretarlo de la mejor manera. Y 5. Ser severos, implacables e hipercríticos en nuestros juicios en lugar de atemperarlos con la misericordia y el amor. Ya hemos visto que ser un hipercrítico es un censor inflexible, o sea, un crítico que nada perdona. Vimos que la hipercrítica es la crítica exagerada. Esto que hemos mencionado, estos 5 aspectos que los he traído en resumen, son defectos universales. Es probable que usted conozca a alguien que sea culpable de todos los anteriores. Bueno, vamos a entrar a ver el segundo principio fundamental para llevarnos bien con los demás. Primero, debemos hacer cambios necesarios en nuestra propia vida. Recuerden, es el segundo principio, hacer cambios necesarios en nuestra propia vida. Y esto está basado en Mateo 7, 3 al 5. Cuando de hacer cambios se trata, invariablemente preferimos poner la mirada en otros, en lugar de ponerla en nosotros mismos. Jesús entendía esto. Él dijo en estos 3 versículos: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, yo doy 2 definiciones acá sobre la palabra paja. En la versión del Rey Santiago se lee mota, que es una antigua palabra para referirse a una partícula muy pequeña. Luego la otra definición sobre viga. Hay quienes creen que esta palabra se refiere al madero que servía de fundamento de la casa o a la viga que sostenía el techo. De todos modos, era un enorme pedazo de madera. Bueno, yo continúo. Este pasaje tiene un toque de comicidad. ¿Por qué digo que tiene un toque de comicidad? Jesús no contaba chistes, pero sí usaba la comicidad. Por ejemplo, tenemos en Mateo 23, 24, donde dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, trate usted de imaginarse a un hombre de cuyo ojo sale un enorme tronco, mientras forcejea para ponerse en posición para ver una paja que se encuentra en el ojo de otro hombre. Puede usted ver el enorme tronco oscilando de un lado a otro, mientras las personas que le rodean tienen que estarse agachando para que no les golpee la cabeza. Jesús desea que entendamos que es ridículo tratar de ser jueces
cuando nosotros mismos podemos estar en una condición peor que de los que estamos juzgando. Nosotros podemos ver esa situación, pues. Puede que Cristo haya estado pensando en la hipocresía de los escribas y fariseos, pero las verdades de este pasaje nos condenan a nosotros también. Qué fácil es ver las faltas de los demás mientras pasamos por alto las nuestras. ¿Recuerda usted el relato del rey David que cometió adulterio con Betsabé y luego hizo que mataran al esposo de esta? Y esto lo tenemos, usted si lo quiere documentar, leer el acontecimiento en una forma total, le recomiendo que lea el capítulo 11 del libro segundo de Samuel. Natán le contó a David la historia de un rico que mató la corderita de un pobre. David estuvo presto a colgar al ofensor. Esto es, que él estaba dispuesto a hacer que lo mataran. Hasta que Natán dijo: tú eres aquel hombre. Mire lo que dice 2 Samuel 12, 1 al 7, vamos a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar a la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Luego, en otro lugar de Orca, David se dispuso a tener un culto de oración. Dice en 2 Samuel 12:13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Usted puede también documentarse. Yo, por razones de tiempo y de llevar a cabo el propósito de este mensaje, no lo puedo hacer, pero usted puede documentarse en los Salmos 51 y Salmo 32 también. Evidentemente, pues, que David se arrepintió de su pecado. En lo que concierne, pues, a llevarnos bien con los demás, Jesús desea que primero nos examinemos para ver qué cambios necesitamos hacer. Por cierto, la primera parte del versículo 3 puede añadir otro punto a la lista de prácticas relacionadas con el espíritu de juicio que censura Cristo. La palabra del idioma griego que se traduce por mirar significa escudriñar, significa examinar con detenimiento. O sea, la palabra griega blepo
de Mateo 7:3 indica lo más vivido que la palabra usual para ver y expresa una contemplación más absorta y seria. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es fácil ver una paja o mota cuando alguien le dice que tiene una mota en el ojo. Yo creo que todos hemos pasado por esta mala experiencia repentinamente. Es probable que usted no pueda verla, a menos que haya suficiente luz y usted tenga una visión excelente y que usted esté muy cerca, pero muy cerca. Podríamos añadir esta característica tan demasiado extendida a la lista de malos hábitos del espíritu de juicio. Ver lo peor de las personas en lugar de lo mejor, esmerarse en escudriñar toda palabra y acción con el propósito de hallar alguna falta para criticar. Así fue exactamente como los escribas y fariseos trataron a Jesús. Usted lo sabe bien, si usted estudia la vida y ministerio de Cristo, y lo vamos a seguir escudriñando si el Señor me lo permite, me da la vida. Hay vastas lecciones que vamos a aprender sobre esta actitud que tuvieron los escribas y fariseos para con nuestro Señor. Muchos comentaristas y algunos traductores creen que Cristo usó la figura de la paja y de la viga porque estos elementos tienen la misma composición, es decir, una es muy pequeña y la otra es muy grande, pero ambas están compuestas de madera. En la Nueva Versión Internacional se lee una viruta de aserrín y una tabla, así se lee, una viruta de aserrín y una tabla. La posibilidad de que la paja y el tronco se compongan de la misma sustancia hace pensar en algunas ideas interesantes. Es un hecho de la naturaleza humana que a menudo somos demasiado susceptibles a las faltas de los demás que también tenemos en nuestra propia vida. Esto es, tenemos la tendencia a suponer que todo el mundo es como nosotros. Además, es un hecho que nuestros propios pecados por lo general no nos parecen tan malos como los mismos pecados en la vida de otros. Si desea un ejemplo bíblico de esto, considere la historia de Judá y su nuera Tamar. Cuando a Judá se le dijo que Tamar había fornicado y que estaba encinta, él estuvo dispuesto a hacer que la mataran. Dice Génesis 38:24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero cuando Tamar probó que Judá era el padre de la criatura, el tema de la pena capital se cambió rápidamente. Notemos lo que nos dice Génesis 38, los versículos 25 y 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció.
Si Cristo usó deliberadamente una ilustración con dos artículos hechos de madera, tenemos entonces la absurda situación de un hombre con un pecado del tamaño de un tronco, actuando como si fuera superior al hombre que tiene el mismo pecado, pero del tamaño de una mota. El apóstol Pablo escribió sobre esta clase de inconsecuencia en Romanos 2, 1 al 3. Notemos esta ayuda que nos da el apóstol Pablo para entender este tema que estoy tratando. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cómo caracterizó Jesús a los que actuaban de esta manera? Jesús no se anduvo con rodeos. En la primera parte de Mateo 7:5 dijo: hipócrita. Ser hipercríticos nos vuelve hipócritas. Si continuamente estamos criticando a los demás, estamos dando a entender que nuestro expediente está limpio, que nuestra vida es recta. De otro modo, no estuviéramos en condiciones de juzgar. Al mismo tiempo, tenemos otros obstáculos saliendo de las cuencas de nuestros ojos. Como ya se dijo, cuando de juzgar se trata, debemos comenzar con nosotros mismos. Jesús dijo: saca primero la viga de tu propio ojo. Es fácil confesar los pecados de otros, es difícil confesar los propios. Por eso el apóstol Pablo mencionó el examen de sí mismo en diferentes contextos. Nos dice en 2 Corintios 13:5, pruébese cada uno, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Y luego en 1 Corintios 11:28 y 31, pruébese cada uno a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Luego en Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y se aplica especialmente, pues. La traducción de Felix es una versión, la versión Felix, vierte este versículo de la siguiente manera: por lo tanto, dejemos de estar lanzándonos miradas críticas unos a otros. Si hemos de ser críticos, seamos críticos de nuestra propia conducta y cerciorémonos de no estar haciendo nada que haga tropezar o caer al hermano. Fíjense bien lo que dice: seamos críticos de nuestra propia conducta. ¿Qué pecado o tronco debe eliminarse? Todo pecado debe eliminarse, hermanos y hermanas. Pero en este contexto estamos hablando del pecado que consiste en tener espíritu de juicio. Aun cuando se trata de examinarse uno mismo,
no está de más tener algo de sentido común. No estamos hablando de una malsana obsesión con fracasos y debilidades personales. Sin embargo, si deseamos llevarnos bien con los demás, nuestra primera inquietud debe consistir en hacer cambios necesarios en nuestra propia vida. Si comenzamos con nosotros mismos, estaremos menos dispuestos a tener espíritu de juicio malsano para con los demás. Ahora podríamos dejar los versículos 3 al 5, pues ya hemos abarcado el énfasis primordial de ellos. Sin embargo, hay una hermosa verdad al final de la sección que es necesario recalcar. Y por eso ahora entramos al tercer principio fundamental para llevarnos bien con los demás. ¿Cuál es ese tercer principio fundamental para llevarnos bien con los demás? Debemos ayudar a los demás con humildad y sensibilidad. Se lo repito, debemos ayudar a los demás con humildad y sensibilidad. Si verdaderamente amamos a alguien y vemos pecado en su vida, trataremos de ayudarle a eliminar ese pecado. Yo no estoy diciendo, ni mucho menos el Señor lo expresa, que no debemos corregir al hermano o hermana en pecado. Si usted recuerda, en la primera y segunda lección, y creo que si no me equivoco, la primera lección específica de no juzguéis, allí hemos visto de la necesidad de corregir al hermano que está en pecado. El Señor no nos dice que nos hagamos del ojo pacho, que nos hagamos de los desentendidos. Por eso es que hay en muchas congregaciones pecados que el liderazgo no corrige, porque según la manera de razonar de ellos no quieren dañar al hermano o la hermana que está en ese pecado. Bueno, esto está implícito en una de las definiciones clásicas del amor, porque dice que el amor busca lo mejor para el ser amado. El verdadero amor pues no puede desentenderse del pecado de un ser querido, pecado que puede condenar su alma. Miren lo que nos dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es lo que se encuentra implícito en la última parte del versículo 5. Después que Jesús mandó a cada uno sacar primero la viga de su propio ojo, Él dijo, entonces, fíjense bien, entonces dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dijo que nuestra más alta prioridad es superar nuestros propios pecados, pero no prohibió que le ayudáramos al hermano con sus pecados una vez que los nuestros estuvieran bajo control. Se podría trazar pues un paralelo con Mateo 5, 23 al 24, donde Jesús dijo, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No era el propósito de Jesús prohibir las ofrendas, más bien Él estaba recalcando lo que debía hacerse antes que las ofrendas se presentaran. Hay muchos pasajes que enseñan sobre la necesidad de ayudar al hermano a eliminar el pecado de su corazón
y de su vida. Para ello vamos a leer de Gálatas 6, 1 y 2. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como usted puede ver, en ningún momento la Sagrada Escritura, especialmente la doctrina novotestamentaria, nos está enseñando situaciones erróneas en cuanto al hermano o la hermana que se encuentra deliberadamente en pecado. En ningún momento, hermanos, nos está enseñando eso, sino que por el contrario nos manda que sanemos la condición de este hermano, de esta hermana o de estos hermanos, y que de esta manera pues limpiemos lo que es la iglesia. Dice también en Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, yo estoy en la obligación de hacer volver al extraviado, pues. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, yo no es que, y no nos está diciendo que nos ufanemos, que tuvimos éxito con que el hermano o el hermano o la hermana que estaban en un pecado, les exhorté yo en el caso específico y tuve éxito y volvió al redil del Señor. No está hablando de una situación jactanciosa, gracias a Dios que tuvimos éxito. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La ilustración pues de Jesús de la paja en el ojo que se recoge en Mateo 7, 3 al 5, destaca la necesidad de ayuda. El ojo es insensible, usted sabe bien que esa parte del cuerpo humano, físicamente hablando, es muy insensible y los cuidamos, y fíjense que llegamos a avanzada edad y tenemos los ojos, y a nuestra avanzada edad podemos tener buena visión, porque son miembros delicados de nuestro cuerpo. Entonces, el ojo es sensible, aún la más diminuta mota en el ojo no es cosa de reír. Yo, por ejemplo, ya sea mi esposa y mis hijas, en determinada ocasión me dijeron, se me ha metido nosotros decimos una basura en el ojo, y yo de inmediato le digo, mire, váyase a un guacal grande de agua y abra el ojo dentro de ese guacal que contiene agua limpia, y eso es muy efectivo. Entonces, yo por eso le digo, si usted tiene hijos, es probable que haya percibido la angustia en la voz cuando uno de ellos clama diciendo, papi o mami, tengo algo en el ojo. La ilustración también indica la forma cómo debe acercarse el que da la ayuda. Si yo tengo algo en el ojo y usted se ofrece sacármelo, mi deseo es que usted sea cuidadoso y comprensivo como nunca. Es decir, si usted le pidiera a alguien que le ayude a sacarse una mota de un ojo y esa persona viniera a usted con un desarmador o con un extractor de tornillos, ¿cómo reaccionaría usted? Inmediatamente
usted no vería una situación de procedencia correcta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Así de sensibles debemos de ser al tratar a los demás. El apóstol Pablo dijo que a tal persona se le ha de restaurar con espíritu de mansedumbre. Yo termino esta lección, hermanos y hermanas, diciendo lo siguiente: todos somos pecadores ante la presencia de un Dios santo, ante el cual compareceremos un día para ser juzgados. Todo el mundo necesita ayuda espiritual, así que ayudémonos unos a otros, pero al hacer esto, brindemos esta ayuda con cuidado y con compasión. Eso es lo que nos enseñan pues estos dos principios que hemos visto, el segundo principio y el tercer principio. Vamos a continuar en las próximas clases. Como les digo, van a hacer 2 clases más sobre este tema tan interesante, cómo debemos ayudar a los demás o cómo podemos ayudar a los demás. Siempre pues les invito para los días miércoles a las 5 de la tarde hora del Salvador, que sintonice el Alumbrador Cristiano o nuestra propia página www.iglesiadecristo.xyz, y usted ahí puede recrearse. También siempre le recuerdo que estas clases quedan grabadas. Usted las puede escuchar ya sea en nuestro sitio web o a través de YouTube permanentemente. Si usted quiere ayudarse escuchándolas varias veces, pues la invitación está hecha. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos has permitido presentar este mensaje edificante. Que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros, comenzando con mi persona, con todos aquellos que han escuchado el mensaje y que lo seguirán escuchando. Gracias, Padre eterno, por ello. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.